Buenos días, mi gente, buenos días. Papá de Dios y el amor de Jesucristo esté siempre con nosotros. Dándole gracias a Dios por este bello día que Dios nos ha dado. Y debemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ya Él nos ha dado en esta vida. Mis hermanos, un saludo para todos, un abrazo a mi primo, mi prima, a los hermanos en la fe, a los hermanos en la carne, mis hermanos, a toda la familia. Y un abrazo desde República Dominicana, Puerto Plata, la tacita de plata, la nube del Atlántico. Aquí estamos en el área del Malecón, un bello lugar aquí en Puerto Plata. Amados hermanos, quiero compartir una palabra con todos que está en Santiago capítulo 2, verso 14. Ese gran hombre de Dios que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechara o de qué le aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, notemos ahí cómo Santiago dice hermanos míos. ¿Y cuáles son los hermanos? Cuando Santiago dice eso ahí, está hablando de los hermanos en la fe, no de los que están en el mundo, no de toda la creación, sino los hermanos en la fe, lo que ya hemos obedecido la palabra de Dios. Por eso dice hermanos míos. Mire que mucha gente se confunde y dice no, que todos somos hermanos. Amigo, todos somos criatura de Dios. Si usted hijo de su papá y su mamá, si tiene algunos hermanos, ya, esos son sus hermanos carnales. Los demás son sus vecinos, amigos. En Cristo Jesús, los hermanos, la familia de la fe, es hombres y mujeres que se entregan a Jesucristo y hacen su voluntad. Entonces, por eso Santiago dice a los hermanos, ¿de qué le aprovechara si algunos, no dice todo el mundo? Está bien, vamos a ponerlo entre todo el mundo, en un sentido general, poniendo la iglesia y poniendo a los amigos. ¿De qué le aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué le aprovechara? Yo tengo fe en Dios. Y una fe, pero una fe grande, grande, grande esa fe. Pero no tiene ninguna obra. Ni material, físicamente, ni espiritual. ¿Cómo, hermano? ¿Y cuántos tipos de obras son que hay? Hay dos tipos de obras. Y una va de la mano con la otra. Hay una obra que es la obra en lo físico, lo material. Por eso Santiago dice en ese mismo capítulo, léalo, capítulo entero: muéstrame tu fe por tu obra, que yo te voy a mostrar mi obra por mi fe. ¿De qué le sirve si algún hermano dice que tiene la necesidad de mantenimiento de cada día? Es una necesidad material, hablando de que le hace falta la comida, y el hermano le dice y en paz, calentado y saciado, y no le da lo que necesita. O sea, si usted tiene para darle 2 libras de arroz creo que comemos aquí, ¿de qué le sirve esa fe si usted le dice y en paz y calentado? Le puse el ejemplo en lo material, y ahí le menciona si está desnudo, ¿verdad? Y cuántas cosas más son obras a los hermanos. Y la Biblia dice hacer el bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. O sea que ahí lo abarca todo, tanto a los hermanos como también a los amigos. ¿De qué le aprovechara si dice que tiene fe y no hace la obra? ¿Podrá salvarle esa fe? Ojo con esto, la palabra es interrogante. Usted contesta. Conteste usted. Él está haciendo la palabra interrogante. Entonces, en ese mismo libro dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también es todo aquel que dice que tiene fe y no tiene obra. Ahora vamos a la obra espiritual. Obra material, obra espiritual. Las cosas que se ven, las cosas palpables, las necesidades que otro tiene que usted y yo podemos ayudarle. Entonces dice, ¿de qué le aprovecha? Hermano, si
si usted y yo podemos hacer la obra a personas que la necesitan y no la hacemos, ¿de qué nos aprovecha esa fe? Si Dios dice que tenemos que compartir con los demás. Vamos ahora en lo espiritual. Hermanos míos, ¿de qué le aprovechará? Seguro dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Si usted no cumple con los mandamientos del Señor, ahí hablamos los términos espirituales. Predicar la palabra de Dios, eso es hacer la obra de Dios. Y a visitar a los hermanos en sus tribulaciones, sámese enfermedades, otro tipo de problemas. Eso es hacer la obra. Mantenerse firme, congregándose y predicando la palabra de Dios. Eso es hacer la obra. Preocuparse por los demás para que también se salven, llevarle mensaje. Eso es hacer la obra. Son muchas las cosas, tanto en lo espiritual como también en lo material, que abarca para esa palabra. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Pudiendo hacerlo. Amados hermanos, hay que darle, ¿sabe qué? La prioridad a Dios. Dios es que nos da la vida y nos da todo en esta vida. Entonces hay que administrar el tiempo para servirle a Él. Porque esa fe tiene que ir acompañada de la obra, tanto lo material como lo espiritual. Amigo, si esto se lo están diciendo a la iglesia, y usted que todavía no está en la iglesia y hace obra, porque hay muchas personas en este mundo que hacen obra. Sí, ayudan a otras personas. Muchas veces más que los mismos cristianos. Personas humildes que se desprenden de cualquier cosa. Yo tengo ejemplo de eso, hermano. Pero entonces, hacen esa obra, pero no hacen la obra de Dios en lo espiritual. No buscan a Dios. No se arrepienten. Y creen que haciendo esa obra benéfica, con eso se van a salvar. Eso a Dios le agrada. Pero si no se arrepiente, esas obras son muertas, totalmente muertas. Es así, amado, hay que decir la verdad. Pero también de qué me sigue a mí decir que tengo fe en Dios y que me arrepentí y que estoy en la iglesia, donde no hago la obra de Dios, ni en lo físico ni en lo espiritual. ¿De qué? Cuando un hermano hace una obra y la hace con la fe, eso es de buen ejemplo y buen testimonio. Igualmente cuando la gente hace en el mundo la obra, eso es de buen ejemplo y buen testimonio, pero la obra con la fe es la que salva. La fe sin obra es muerta. Lee el capítulo entero, capítulo 2, verso 1 adelante, el hablo entero. Amados hermanos, amigos, cuán grande es nuestro Señor y cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras están ahí para que hoy el mundo entienda, para que la iglesia entienda que debemos nosotros de hacer la obra que Dios ha mandado, porque la obra sin la fe es muerta. ¿De qué le aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué? De nada. Porque realmente la obra va acompañada de la fe. Hermano, usted y yo, que ya hemos tomado esa decisión de servir a Jesucristo, vamos a hacer la obra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a agradar a Dios. Amigo, usted que también que dice que tiene fe y que hace la obra, la fe se confirma cuando el hombre y la mujer se entregan a Jesucristo, cuando se arrepienten de verdad. Entonces, usted que dice que tiene fe y no se ha arrepentido, pero hace obra, haga la obra de Dios, busque a Dios, y de esa manera también su fe va a ser confirmada por la obra y la obra por la fe. Haga la obra, no le digo que no la haga. Haga todas las obras que usted pueda hacer, hágala, sirva a los demás. De eso Dios se agrada. Hágala todas las que usted pueda. Pero le estamos diciendo con esta palabra
que esas obras son muertas delante de Dios. No deje de hacerla por esta palabra. Siga haciéndola, pero busque a Jesucristo. Porque buscando a Jesucristo, sirviéndole a Jesucristo y haciendo la obra que Dios le está mandando, entonces Dios le está diciendo que de esa manera va a tener salvación. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta y la obra sin la fe también es muerta. Entonces, por decir que tiene fe y hace la obra, entonces a Dios le agrada de esa manera. No es que a Dios no le agrada de que usted haga el bien a los demás. Eso tiene que hacerlo, pero tiene que recordar lo que Dios le está diciendo, de que debe hacer la obra, ¿verdad?, confirmándola con la fe. Ahora, hermano, usted y yo que ya conocemos el plan de Dios, el plan de salvación, es mi consejo: vamos a hacer la obra de Dios, tanto en lo físico, las cosas materiales, como también en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todas las cosas, Dios conoce a todos los hombres. Dios conoce realmente quién está trabajando y quién no está trabajando. Dios conoce quién tiene una fe viva en Él, confirmada con la obra. Pero también Dios conoce a aquel que dice que tiene fe y no hace la obra. Dios lo conoce. Y esto no es una palabra para que tengamos miedo, sino para que obedezcamos la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros demos el ejemplo, el buen testimonio como cristianos, porque eso es lo que Dios le agrada, que hagamos su obra, que hagamos su voluntad. De manera que por eso Santiago dice esta palabra y se escribe de esta manera, porque Él le está diciendo claro de que Él le sirve. Hermano mío, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿de qué le aprovecha? De nada. Así que es mi consejo a mis hermanos, cogiéndolo primeramente para mí, de que hagamos la obra de Dios, de que esa fe que hemos puesto en Dios, que es la única fe que salva, hay que acompañarla de las obras que Dios quiere que hagamos aquí. Así que Dios nos siga bendiciendo a todos y permita a Dios de que podamos nosotros confirmar esa fe que tenemos en Él, haciendo la obra de Dios. Amigo, busque a Dios, arrepiéntase, bautícese, persevere en el camino de Dios y siga haciendo la obra que usted estaba haciendo. Ahora, si no estaba haciendo ninguna, hágala a las dos, tanto en lo espiritual como también en la material. Amados hermanos, la palabra de Dios son muy claras. Ella nos enseña qué debemos de hacer en este mundo. Ella nos enseña qué es lo que a Dios le agrada. Que Dios nos siga bendiciendo. Su hermano Cándido Estrella Rosario, desde Puerto Plata, ministro evangelista de la Iglesia de Cristo. Así que le invitamos a que nos visiten al lugar de reunión aquí en Puerto Plata, Avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores, los domingos a las 9 de la mañana, los martes y los jueves a las 7 de la noche. En el Cupey tenemos los cultos allá los domingos y los miércoles a las 4 de la tarde. Están todos invitados. El Cupey es detrás de la montaña Isabel de Torres. Allá se ve. Eso es un pueblito que está allá. Paraje de aquí de Puerto Plata, un campo, pero bien bonito. Le invitamos a que nos visiten para allá también, para que podamos continuar o seguir hablando del plan de salvación. Desde Puerto Plata, la tacita de plata, la nube del Atlántico, su hermano Cándido Estrella Rosario, un abrazo desde aquí y para el resto del mundo. Que Dios nos siga bendiciendo.